Paz y bien, queridos hermanos, queridas hermanas, les saluda Dunia Molina y estamos en Buenas Nuevas. Como siempre, buenas noticias. El Evangelio que siempre será una buena nueva, una buena noticia para todos. ¿Y a quién no le gustan las buenas noticias? Creo que a todos, ¿verdad? A todos nos gusta una buena noticia, un buen mensaje, una buena palabra, algo que nos llene, que nos edifique, que nos restaure, que nos levante, que nos anime, que nos sane. Pues esa es la buena nueva, esa es la palabra de Dios, esa palabra que cambia vidas, esa palabra que transforma corazones. Pues eso es lo que vamos a compartir en este momento. He titulado el tema de hoy, un diálogo divino. Un diálogo, una plática, ¿sí? Una comunicación. ¿Con quién? Con el amado, con nuestro Padre, con el Todopoderoso, con el Creador de nuestra vida, con el Creador de tu vida, de mi vida. Bueno, ese es el diálogo con Él. Ese es un diálogo divino cuando nos comunicamos con Él. Cuando dedicamos un momento a platicarle, a escucharle, porque ese es un diálogo, ¿verdad? Yo escucho, yo le hablo, él me habla, yo le hablo. Ese es un diálogo, interactuamos, una conversación, una plática. Bien, y eso, la palabra de Dios, lo espiritual o la palabra espiritual se llama oración. Eso sí, eso es lo que nosotros nos dice el Señor a través de su palabra. Ese diálogo, esa plática, esa comunicación con Dios se llama oración, ¿sí? Cuando hablamos con Dios, entonces, cuando nos comunicamos con Él, cuando tenemos ese privilegio de hablar con nuestro Padre, ¿saben qué sucede? Fortalece nuestra relación con Él. Cuando nosotros nos detenemos a hablar con Él, cuando nosotros oramos, ¿qué les digo? Fortalece nuestra relación. Y porque Jesús nos enseñó, Jesús nos dijo que oráramos, que platicáramos, que nos dirigiéramos a Él. Y hay una guía, digamos así, una guía en la Biblia, un método, ¿sí? Cómo dirigirnos a Él. Podríamos decir también como un formato, porque a veces nosotros solo nos quedamos en lo textual, así, de pe a pa nos lo aprendemos y lo recimos y lo rezamos y nos conformamos con esto. Pero vamos a tomarlo como un método, un tic de que el Señor nos dijo cómo orar, cómo dirigirnos al Padre, cómo hacer esa oración. Fíjense qué dice la palabra de Dios en San Mateo 6, 9, 13. Y ahí encontramos esa oración que creo que usted la conoce, la reza, la dice y que quizás la aprendemos o la aprendimos desde niños. Ustedes pues oren de esta manera, les decía Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Mire, qué hermosa esta oración que le llamamos como el Padre Nuestro. Sí, así, el Padre Nuestro. Pero hoy nos vamos a detener un poco haciendo uso de algunas frases de esta oración que Jesús nos enseñó a través de los discípulos. Cómo dirigirnos al Padre, cómo hacer un diálogo bonito, cómo hacer un diálogo divino, un diálogo espiritual, un diálogo, digamos, perfecto. Porque si ahí está Dios, ahí hay perfección. Mire qué hermoso. Vamos a detenernos en algunas de inicio, es lo que más me llama la atención. Y les voy a contar por qué. Resulta que en mi caso, yo, Dunia Molina, una de las oraciones, porque tenemos varios tipos de oración, hay varias formas de orar o varios tipos de oración, más bien eso es lo correcto, que nosotros podemos hacer. Un ejemplo, oración
de alabanza, oración de perdón, por mencionar alguna, ¿verdad? Oración de intercesión. Yo voy a interceder por usted, hermanita. Oración de intercesión, ¿sí? Oración de gracias, acción de gracias. Oración de petición, oración de liberación, oración de adoración, oración contemplativa. Hay tantos tipos de oración, pero cuando yo les decía, les quiero contar algo como testimonio o parte de mi vida, es que una de las grandes o de las oraciones que yo amo y que me encanta hacer, y aún cuando es un caso, digamos, delicado, doloroso, que cualquiera se desespera y comienza a pedir. En mi caso, hermanitos, hermanitas, en mi caso me detengo y alabo al Señor. A mí se me ocurre siempre adorar al Señor. A mí se me ocurre alabarlo en la oración, a través de la oración. Pues vean que el Padre Nuestro comienza justamente, esa es como la primera frase o la primera parte que Jesús nos enseña, ¿verdad? De inicio, como nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Mire, comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la primera parte. Primero, reconocer que es nuestro papá. Si yo me acerco a él con esta oración, estoy diciendo, cuando digo Padre nuestro, estoy diciendo que es mi papá y que también es su papá, que somos una familia, que él es nuestro padre, que él es el papá de todos, ¿ok? Pero dentro de esta frase encontramos, santificado sea tu nombre. Y esto significa una oración, una alabanza, una adoración al Rey de Reyes. Cuando usted comience a orar o cuando usted quiera orar, si lo hace con el Padre Nuestro, se dará cuenta que lo primero es una oración de adoración. Y no solo decir, santificado sea tu nombre, sino que usted se detiene para alabar el nombre del Señor, el nombre que está sobre todo nombre. La oración de alabanza o el reconocer su santidad, santificado sea tu nombre, santo eres, bendito eres, alabado seas, glorificado seas, exaltado seas. Esa es la oración de alabanza. Es un reconocimiento al Todopoderoso. Es reconocer su majestuosidad inigualable, ¿sí? Es reconocer su majestuosidad absoluta. Es reconocer su referencia, ¿qué más podemos decir? Todo lo divino, lo maravilloso, lo bueno, lo hermoso, lo misericordioso, todo lo que usted quiera decir de él, lo grande que es, su señoría, su señorío, su santidad, todo, la gloria para él. Esa es la oración de adoración, de alabanza. Y es lo que el Señor nos enseña de primero, cómo dirigirnos al Padre. ¿Cómo nos vamos a dirigir? Dice la palabra de Dios. Primero, reconocer que Él es santo, que Él es todo, que Él es el poderoso, que Él es el que perdona todo, que Él es el que me ama como nadie me ha amado, como nadie me ama. Él es. Eso es primero, reconocer su majestuosidad, su grandiosidad, su esplendor, su pureza, su divinidad. Eso es la alabanza. Cuán grande es Él. Y hay muchas alabanzas, por cierto, hay muchos cantos maravillosos que hablan de la adoración al Señor. Así que, repito, como testimonio, me hace muy complaciente, de mucha llenura, llena mi alma, llena mi corazón, mucha satisfacción para mi vida espiritual cuando yo alabo al Señor, cuando yo adoro al Señor, cuando yo glorifico su nombre. Te cuento un testimonio así rápidamente. Un día una hermana querida
estaba hospitalizada, la acabábamos de internar y estaba muy, muy, muy malita de salud. Y estaba su familia reunida, muchos amigos ahí afuera del lugar donde ella estaba interna. Y entonces empezamos a orar, dijimos, pongámonos a orar. Y alguien dijo que hermana Dunia dirija la oración. Y bueno, si ella está interna, si está malita de salud, si está grave, mejor dicho, ¿qué es lo que se le ocurre a un familiar, a un ser querido? ¿Qué se nos puede ocurrir a alguien que le diga interceda por ella, oremos por el enfermo? Es pedir sanación, ¿verdad que sí? Cualquiera dice, no, pues pidamos, Señor, sánala, Señor, manifiéstate, Señor, pasa tu mano poderosa, Señor, tú lo puedes todo, para ti todo es posible. Sí, empezamos a orar de esa manera, pero a mí me pasó algo cuando yo empecé a orar, le digo, segundos de petición al Señor, dije, Señor, en tus manos está mi hermana, empecé a decir, pero en un segundo Dios me cambia el chip de mis pensamientos y vino una alabanza mía. Hay ángeles en este lugar, hay ángeles bajando a este lugar y visualicé el hecho donde estaba mi hermanita y yo les dije a los demás, no, vamos a alabar al Señor porque el Señor está con ella, porque Él ha enviado ángeles a acompañarla, a estar con ella. Y tuve una visión, veía ángeles radiante, blanco, pero aquel lugar donde ella estaba muy, muy blanco todo, resplandecía, incluso a ella la vi vestida de blanco, pero un blanco hermoso, resplandeciente, una luz brillante, y los ángeles, y entonces yo sentía el deseo de alabar al Señor. Invité a todos los que estábamos ahí a alabar al Señor. Bendigamos el Todopoderoso y empezamos a adorar al Señor. Cuán bello eres, cuán grande eres. Tú eres el dueño de todo. Tú eres el Señor de señores. Tú eres el Señor de nuestra vida. Y empezamos a adorar al Señor. Y unos minutos después, alguien vino a decirnos que nuestra hermanita había partido al Señor, que el Señor se la había ya llevado. Su alma había sido llevada al cielo. Y bueno, fue bastante triste ese momento. Yo ahora solo les quiero compartir la alabanza, la adoración. En medio de la alabanza, el poder de Dios se manifiesta. No olvides esto. En medio de la adoración, el poder de Dios se manifiesta. En medio de la alabanza, la mano de Dios se mueve. En medio de la alabanza pueden resultar sanaciones, liberaciones. En medio de la alabanza, el poder de Dios llena tu vida, se manifiesta, la gracia de Dios se derrama sobre nosotros. Así que maravilloso es comenzar cada vez que usted quiera orar, se dirija al Señor, se siente, busque una esquina o donde esté, comience alabando al Señor. Eso nos está enseñando Jesús. Comience a adorar al Señor, comience a darle la honra y la gloria al Señor. Primero de primero, reconozca que Él es todo, que sin Él nada somos. Queridos hermanos, volvemos en unos momentitos, no nos cambien. Gracias mis hermanos, mis hermanas por estar ahí y seguimos con este diálogo divino, un diálogo perfecto con el Señor de señores. Y estamos hablando acerca de la oración, acerca de la comunicación con nuestro Dios, de esa relación con Dios, porque una relación cercana solo se da cuando hay comunicación. La comunicación te lleva a la fe, te lleva al acercamiento, te lleva a la confianza, te lleva a conocer más esa persona, ¿cierto? Pues imagínese con Dios de la misma manera. Sí, cuando nosotros hablamos, porque vamos aquí todavía en el primer párrafo, de primero reconocer
su santidad, su señorío, su majestuosidad, todo lo maravilloso que es Dios. Esa es la adoración, la alabanza al Señor. Y yo les digo, a través de eso, Dios se manifiesta, a través de la alabanza, el poder de Dios se manifiesta, porque antes de que nosotros pidamos lo que queremos, ya Dios sabe. Entonces, ¿por qué no comenzar diciéndole, qué bueno, mi Señor, que estás conmigo? No hay nadie como tú, eres lo mejor, eres lo más hermoso, eres lo más maravilloso. Mire, así hay cercanía en la relación. Así nos vamos nosotros creyendo, le vamos enseñando a este cuerpo, a este ser, que Dios es lo mejor, que Dios es lo más grande, y nos lo vamos creyendo. Claro que sí, vamos sintiendo creer esa fe, va aumentando esa fe, y se lo cree el diablo también si escucha por ahí. Sí, ¿verdad? Así, de verdad que sí, cuando nosotros hablamos maravillas de alguien, puede ser que al inicio nos dé la curiosidad de saber, de conocer, y vamos sintiendo también ya un cariño, ¿verdad que sí? Vamos sintiendo un amor especial, ¿verdad? Póngalo a prueba, pues, hágalo a prueba con su esposo, con sus hijos, y dígales cosas bonitas, y usted misma va a ir creyendo, ay, mi amor, pero qué atento eres, pero qué bueno eres, mi amor, qué cariñoso te has vuelto, y tal vez solo fue una pequeña caricia, pero cuando exaltamos todo eso y nos lo vamos creyendo, ¿verdad que sí? Y se lo va creyendo él también. Bueno, hay una en nuestro interior, ¿verdad? Puede ser que esta dinámica transforme nuestra manera de pensar cuando lo proclamamos, cuando lo decimos, ¿verdad? Eso, entonces, imagínense con Dios, imagínense con el Todopoderoso. Bien, nos vamos a ir a otro puntito, a otro aspecto de esta oración, otra enseñanza dentro de esta oración, y es que nos está diciendo también el Señor, buscad primero, vamos aquí. Jesús nos enseña también a reconocer la santidad de Dios y luego buscar su reino, sí, y su voluntad. ¿Qué encontramos aquí? El mismo Señor en otra ocasión nos deja dicho, ¿sí? Nos deja escrito, nos dejan las escrituras, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Busquen primero el reino de Dios. Y acá el Señor también nos dice buscar su reino y su voluntad. A través del Padre Nuestro extraemos esta frase también y la meditamos un poco para que la oración sea efectiva, ¿sí? Para que sea un diálogo, les decía, ¿cómo? Divino. Entonces, para que la oración sea efectiva, debe hacerse conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cómo va a ser efectiva esta oración? Conforme a la voluntad de Dios. San Lucas 22:42. Jesús orando allá en el Getsemaní, allá en el monte, Jesús dice que oraba ya previo o pronto se acercaba su arresto y todo lo que viene, que ustedes saben, su pasión, su muerte. Jesús sintió tristeza, sintió dolor, y cuando oraba le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una gran enseñanza. Es una gran enseñanza para nosotros, San Lucas 22, que nos está diciendo también el Señor acá, y ya Él había dicho atrás a los discípulos en la oración del Padre Nuestro, buscar el reino de Dios y su voluntad. Busquen primero lo que es primero, y lo que es primero se llama Dios. ¿Sí? Lo que es primero es Dios. Él es el creador de nosotros. Él es el dueño de nuestra vida. Él es lo primero. Lo primero, la primicia de mi vida. Lo primero del día debe ser para el Señor. ¿Sí?
La primera palabra, la primera plática, hágasela para el Señor, hágala con el Señor, aunque sea una frasecita corta. A buena mañana abrir los ojos, alabado y bendecido seas mi Señor por este grandioso día que me está regalando. Mire, así comienza el día. Eso es maravilloso, eso es bonito, eso hace una oración efectiva. Y acá eso buscar el reino de Dios primero, eso. Ora primero, habla con Dios primero. Y su voluntad, mire, su voluntad, hacer la voluntad del Señor. Eso significa estar lista, estar dispuesto, estar dispuesta. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué quiere el Señor? Dentro de toda la adversidad que puede acercarse, porque nosotros solemos decir o pensar cuando se nos abren las puertas o cuando todo está saliendo bien, pensamos, esto es de Dios. Y cuando no está saliendo bien las cosas, también es de Dios. Hay una enseñanza. Has entrado a la escuela. Siéntate y aprende la enseñanza. Cuando viene la adversidad, aprende de ella, porque de ahí, de los fracasos, hay grandes triunfos. ¿Es cierto? Entonces, esa es la voluntad del Señor, es aceptar qué quiere el Señor que haga, hacer su voluntad, ¿qué? Hacer lo que Él manda. Y nosotros, creo que todos sabemos, todos que somos pensantes, sabemos qué es lo que Dios le agrada, todo lo que es el bien. Todo lo que se trata de hacer el bien es agradable a Dios. Todo lo que se hace en bien, sin egoísmo, con amor, con entrega, sin ego, todo eso agrada a Dios. Es fácil darse cuenta lo que viene del Espíritu Santo, diría San Pablo. Así que hacer la voluntad de Dios es fácil también darnos cuenta qué le agrada a Dios. Bien. Otro puntito que vamos a extraer, otro aspecto bonito, pedir perdón y buscar protección. Mire qué dice la palabra de Dios. Pedir la provisión diaria, luego pedir perdón y buscar protección. Vamos a unir estos puntos porque una cosita importante, la provisión diaria. A veces nosotros queremos para la semana, a veces para el mes o la provisión para muchos años, ¿verdad que sí? Hoy, como aquel, ya trabajé muchísimo, mis graneros están llenos, ahora sí puedes descansar. Alma mía, descansa porque tienes provisión para muchos años, vas a vivir tranquilamente. Mucha gente se afana en eso, en pensar de qué voy a comer el otro año, de qué voy a comer en el 30, cómo será el 2030, será terrible según estadísticas del sistema y del eco no sé qué. Nos estamos preocupando. La palabra de Dios nos enseña hoy, queridos hermanos, que el afán no está bien, que la provisión la vas a pedir para el día. Pide para ahora, pide el alimento para ahora. Pide la unción del Espíritu Santo para hoy, ¿sí? Porque la unción del Espíritu se renueva día a día. Usted no puede vivir con la unción del domingo que fue a misa, del domingo antepasado, del miércoles de ceniza. Usted no puede vivir con la unción de hace día. Usted debe pedir la unción diariamente como va a pedir la provisión. Incluye espiritual y incluye material. Al pueblo de Israel, Dios le dijo que iba a mandar maná del cielo, la comida para que comieran diariamente. Para el día, nadie va a recoger para el siguiente día, porque yo mañana les vuelvo y les mando. Y algunos por ahí dice que dijeron, ¿y qué tal si a Dios se le olvida mandarnos mañana? Entonces ellos aprovecharon, aquí hay bastante, y agarraron y guardaron para el siguiente día, el cual amaneció podrido, engusanado. El Señor nos dice en su palabra, en este momento, en el Padre Nuestro, pedir diariamente el pan nuestro de cada día. Pida la provisión de hoy, pida al Espíritu Santo para hoy, pida la fuerza del Espíritu Santo para hoy, pida el pan de cada día para hoy, pide la gracia de Dios para hoy, pide el perdón para hoy, pide perdón hoy, reconcíliate hoy. Así, eso es la provisión diaria. Y por último tenemos
Pedir perdón y buscar protección. ¿Dónde dice buscar protección? Cuando dice líbranos del mal, ¿sí? Perdóname, Señor. Perdona mis ofensas. Incluye la petición diaria. En lo que les decía acá, provisión diaria también incluye el pedir perdón día a día. ¿Por qué? Porque pecamos, si usted lo sabe, de palabra, de obra, de omisión. Sabiendo hacer el bien no lo hacemos. Nos hacemos los desentendidos, nos hacemos los ciegos, nos hacemos los sordos, pasamos de lejos del necesitado. ¿Sí? Entonces, pedir perdón implica diariamente, incluye en la provisión diaria, en pedir diariamente, también pedir perdón. Y esto va más allá, no solo le pido perdón a Dios porque dice, ay, sí, ya Dios me perdonó. Es que Dios es maravillosamente bueno, es que Dios me perdona. Sí, qué bueno, y es verdad, Dios me perdona, Dios te perdona, pero también Dios nos enseña en esta oración pedir perdón y pedir perdón al que tienes al lado. Pedir perdón al que has ofendido, al que se ha sentido mal contigo. Tal vez ni dijiste nada, un gesto, una mirada. Y en esa mirada hiciste sentir mal, pídele perdón, pide perdón al otro. Y luego buscar protección. Mire, qué bonito esto. Líbranos del mal, Señor. Fíjense, hay algo interesante que yo quiero compartir con ustedes. Y es que nosotros usamos esta oración o esta enseñanza del Señor, que es por último, líbranos del mal, la usamos, este tic, ¿sí? Lo usamos siempre de inicio, porque esto es lo que nos interesa más, ¿cierto? Primero es, Señor, apártame, Señor, cuídame, Señor, protégeme, Señor, mis hijos, apártalos del mal. ¿Qué es lo que hacemos primerito? Es justamente esto, hacemos las cosas al revés. Primero, el Señor nos dijo que por último, pide librarnos del mal. Pide que Dios te libre de todo mal, de todo peligro, del enemigo. Líbrame, Señor, del que me quiere hacer daño. Líbrame, Señor. Por último es esto. Por último soy yo. Por último es preocúpate por ti. De última, primero ¿qué? Alaba al Señor. Un resumen te hago. Primero, adora al Señor. Primero, reconócelo como el Todopoderoso, como el grande, como el único, como el Salvador de tu vida, como el camino, la verdad, la vida, como la puerta, la entrada al cielo. Primero, haz eso y después lo que fuimos viendo. ¿Sí? Con que te grabes esto de primera, bendito sea Dios. Con que te grabes esto hoy en este programa. Con que te quedes con esta enseñanza. Te doy un resumen cortito entonces, porque a veces decimos tantas cosas en media hora, pero se nos queda una frase. Quiero que te quedes con una frase. Cuando primero dale la primicia al Señor. Lo primero para Dios. En cualquier momento para Dios. Dios, la honra y la gloria para Dios. Primero, alaba al Señor. Primero, adora al Señor. Después le pides. Después pide liberación. Después todas las oraciones que quieras. Después todo, incluso la intercesión. Primero, alaba al Señor. Y por último, acuérdate esto. Cuando nosotros nos ocupamos, dice la palabra de Dios, cuando nos ocupamos de las cosas de Él, de las cosas del cielo, las cosas que le pertenecen al Todopoderoso, a nuestro Dios, Él se ocupa de las nuestras. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo me olvido de mí, oro por los demás, pido por los demás, pido por la parte espiritual, por mi vida espiritual. Y por último, líbrame del mal. Por último estoy yo. Qué hermoso. Es una forma desprendida. Es una forma despojada de mí. O es una forma de negarme a mí mismo, de cargar con la cruz y seguir al Señor. Me olvido de cuánto deseo para mí y me ocupo de los demás. Me ocupo de reconciliarme con el otro. Me ocupo de orar por el otro. Me ocupo de pedir la parte espiritual. Me ocupo de llenar la vida espiritual, pedir el Espíritu Santo. Y por último, líbrame de todo mal.
¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo sé que hoy usted va a rezar el Padre Nuestro y solo ahora será una guía. Ahora el Padre Nuestro será una guía después de haber orado. Quizás sea un resumen de toda su oración, porque Padre Nuestro lo decimos en menos de un minuto quizás, pero la oración debe ser más tiempo. En un minuto no resolvemos muchas cosas, ¿verdad? En un minuto solo le decimos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me alegro saludarte, que te vaya bien, saludes a la familia, me encantó verte. Eso fue todo. Ese es el Padre Nuestro. No, esa es una guía para que aprendamos a orar verdaderamente, para que nos detengamos, para que seamos capaces de adorarle, seamos capaces de aceptar su voluntad, seamos capaces de orar aceptando su voluntad en nosotros, seamos capaces de perdonar al otro. No podemos estar orando, no podemos tener un encuentro divino con el Todopoderoso sin haber puesto a cuentas con los demás, sin habernos puesto a cuentas con el otro, sin haber ido a pedir perdón o perdonar al otro. De eso se trata esta hermosa oración. ¿Qué tal si la hacemos, queridos hermanos? Ahí donde se encuentra, ahí donde está, si es posible, cierre sus ojos y digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga grandemente, recordándoles siempre que Dios les ama. Bendiciones.